Cultivando la virtud de la templanza. Ese es el tema que quiero hoy dialogar con ustedes. Cultivando la virtud de la templanza. Tenemos todos el versículo 22 y 23. Leamos pues la palabra del Señor y la leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza. La Biblia dice: contra tales cosas no hay ley. Ahí dejamos la lectura. Oramos al Señor para que Dios nos ayude a poder entender en esta preciosa mañana su palabra. Amén, hermanos. Buen Dios y Padre, Dios de gracia, de amor y de misericordia. Señor, venimos a pedirte una vez más tu ayuda, tu socorro y tu bendición. Hemos leído tu palabra. Señor, pedimos tu guianza. Pedimos, Señor, que vengas a ministrar nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que en esta preciosa mañana, día domingo, Señor, podamos salir bendecidos a través de la misma. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Puede tomar su lugar, tenga la amabilidad. Muchas gracias. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos en una situación, ¿cómo podemos llamarle? Difícil, en el sentido de que las cosas de la vida no van a tener cambios positivos hablando físicamente. Si usted ha considerado y ha visto lo que está pasando allá en el Medio Oriente, ejemplo, Israel está ahorita, vamos a llamarle, tal vez no en guerra, como podemos nosotros ver como lo que sucedió y todavía existe en Ucrania con Rusia. En este caso, Israel fue atacado por gente que no los quieren, los odian, pero no está incluido ningún país en sí específicamente, sino que sencillamente se conocen como rebeldes. Es como si, un ejemplo, los carteles, ¿verdad?, se fueran en contra del país de México. Aunque existieran en otros lados y otros países, no es en sí el país, sino es los rebeldes, la gente que quieren vivir sin ley, que quieren vivir sin gobierno y que no les gusta, ¿verdad?, que otros intervengan en sus negocios. Ese es el caso de Israel. Pero bueno, oramos para que Dios bendiga a Israel y oramos, como dice la Biblia, por la paz de Jerusalén. Pero entendamos que todo esto pues tiene que suceder porque está escrito. Amén. Ahora, esto es un ejemplo de lo que hoy queremos mencionar y queremos hablar. No queremos hablar profecía, queremos hoy hablar de un tema, y es hablar de lo que no solamente es una virtud, sino que también queremos hablar de lo que es un fruto, y es el fruto del Espíritu. Entonces, entendamos rápidamente que cuando nosotros vemos aquí este punto, hay que darle un vistazo a lo que nosotros vivimos diariamente, y nos damos cuenta que a través de todo lo que se mueve, hablamos de las sociedades, hablamos de los grupos étnicos, hablamos de todo lo que hoy en día podemos alcanzar a distinguir alrededor nuestro. Vemos y notamos, mis amados hermanos, la agresividad. Vemos el odio, vemos el racismo y vemos tantas cosas que muchas de las veces llegamos a creer o a pensar: ¿será que nací en un tiempo donde probablemente no era mi tiempo? No sé si usted ha llegado a pensar eso. Me atrevo a decirlo, pero a lo que nosotros hoy observamos en la vida es algo tan difícil, tan trágico, tan mal, de lo que hoy estamos considerando lo que aquí es la vida, porque en realidad lo que estamos viendo es una
un problema muy serio, un problema que no se puede, en este caso, remediar humanamente. Y cuando hablamos de esto, vemos que, hermano, el odio está hasta arriba, el odio, el coraje de la gente, los problemas raciales, como acabo de mencionar. Y esto se ve en todos lugares, se ve en las carreteras, se ve en las oficinas públicas, se ve en los vecindarios, se ve en los barrios, se ve en los lugares de gobierno, se ven, hermano, aún incluso dentro de las cámaras de representantes, y hablamos del gobierno, los políticos. Vemos todas estas cosas, hermano, que en realidad no se les ve un arreglo, no se les ve un fin a estas cosas. Al contrario, cada día se sigue viendo más atrocidades, más problemas, una cosa llama a otra. Ahora todo el mundo anda armado, todo el mundo ya, hermano, no se puede uno dirigirle la palabra a alguien. Uno estacionado en una esquina o en una calle, hermano, llega la policía y le dicen a uno: ¿qué estás haciendo aquí? Y rápido lo bajan del carro y lo comienzan a revisar. Ya hay una desconfianza, hermano, en todo mundo, hasta los representantes de la ley ya no le tienen confianza a nadie. En la calle usted camina y la gente se le queda viendo raro y le dicen a uno: ¿qué? Y el otro, que pues, verdad, como decir, no amaneció bien, es pocas pulgas, como decimos nosotros, verdad. Y le pregunta: ¿y tú qué? Y más si van armados, ahí se hace la revuelta. El problema es de que no se matan ellos, pues matan civiles, matan otra gente que no tiene que ver nada en el negocio. Entonces, ese es el gran problema que nosotros hoy estamos enfrentando en medio de nuestra sociedad. Son extremos. De una manera, no hay un diálogo para arreglar los problemas. La gente es sensata. De una manera de que no hay, hermano, no hay un diálogo sensato en lo que es, hermano, entre pareja o un grupo. Incluso volvemos y repetimos, aún en gente, hermano, pudiente, gente educada, gente con grandes logros en la vida, hermano, no se puede ya dialogar en esa gente. Todo es agresión, todo es grito, todo es, hermano, todo lo contrario, como nosotros podemos hoy calificarnos como personas, como si no tuviéramos educación, como si no tuviéramos conocimiento de la vida, como si en realidad no fuéramos seres humanos en esta vida. Hoy yo quiero hablar de este punto porque este punto es interesante de lo que queremos mencionar. Y desde la perspectiva teológica, la templanza es una gran virtud que expresa como lo que hoy para nosotros es una relación con Dios. Y esto se manifiesta en la calidad personal de la vida, y hablamos con la relación con los demás, especialmente en momentos de tensión o adversidad. Esto influye en la forma de decisiones racionales, como también en lo que es cada vez que permite que la emoción temporal no interfiera con las decisiones permanentes. En otras palabras, es entender de que para nosotros todas nuestras decisiones que podamos desarrollar o llevar o tomar en la vida, tenemos que entender que sean cosas que no nos vayan a afectar a largo plazo. Hay personas que no se fijan en realidad sus emociones que toman tan impulsivamente, no consideran los grandes resultados que van a tener, sea en ese momento o sea en el futuro. Y ese es el gran problema que tenemos en la actualidad, porque hay gente que echan a perder su vida por cuestión sencillamente de un desenfreno en ese instante, y no pensar y no analizar y no llegar a un punto de decir: me voy a detener, voy a pensar antes de hacer algo. Que por lo normal y por regularmente de la vida, no digo todos, pero la mayoría, hacemos cosas, decimos cosas y accionamos sin pensarlas. Y esa es una tragedia, porque eso viene a provocar grandes y serios problemas.
tal vez no en el momento, pero el día de mañana, el día de pasado, el próximo año, todo eso vendrá y resonará en la vida de nosotros, de una manera que a veces nosotros no tenemos idea. Y esas son las decisiones que muchas de las veces vienen a afectar las decisiones permanentes. Entonces, entendamos que además de ser un fruto del Espíritu, genera estabilidad psicológica. Claro, que de una manera que se autorregulan, y aquí hablamos de las emociones de la manera de una expresión, y hablamos que para nosotros es interesante pensar, y es de una manera o una vida madura espiritualmente, porque cuando nosotros hablamos de que la templanza nos ayuda de una manera psicológicamente para poder llegar a un nivel de vida espiritual maduramente, eso quiere decir que para muchos, hablamos hoy aquí en esta mañana en la iglesia, de que, y si hablásemos generalmente a nivel mundial, de una manera diríamos que no todos somos maduros, no todos tenemos la templanza, no todos hemos llegado todavía a un nivel de vida donde de una manera miraremos las cosas como Dios en realidad quiere que las miremos. Cuando nosotros nos hace falta la vida o la formación de una vida madura, es difícilmente que nosotros podamos mantenernos firmes ante una circunstancia en la vida que nos pueda traer grandes y serios problemas. Ahora, aquí es una forma interesante que debemos de considerar y analizarla, claro, por supuesto, porque estamos en este mundo. ¿Quién no tiene problemas en la vida? Todos tenemos problemas, y si usted no las tiene, espérese porque mañana le van a llegar. Y usted dirá, bueno, pastor, no sea tan malo. No, es que estamos en este cuerpo, pues. Estamos en este mundo, estamos en esta tierra. Quiere decir que el que no tiene problemas en esta vida no es de esta vida. Alguien está aquí en esta hora. Amén. Bueno, entonces entendamos de una manera de que Jesús nos enseña el valor de la moderación, la observación personal, y lo que para nosotros hoy es importante analizar, y es de una manera el dominio de los pensamientos que se expresan en el control de los impulsos. Antiguamente la ley nos enseña que el que cometía adulterio tenía que ser apedreado y muerte por la ley. Ese fue el caso cuando le llevaron a la mujer adúltera delante del Señor y le dijeron: esto es lo que nos enseñó Moisés en la ley, que cualquiera que cometiera un acto de adulterio tendría que ser muerto. Ahora, cuando vemos en acción al Señor, que fue muy distinto en este sentido, porque estamos hablando que la gracia vino y se reveló a la vida de los hombres a través de Cristo. Y cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un trato, estamos hablando de un regalo de Dios hacia la vida del hombre. Ahora, en este caso ya Dios no trata como la ley, pero hay un punto interesante que debemos de analizar, y este es el modelo y el ejemplo de lo que de una manera el Señor nos vino a enseñar. En este caso el Señor dijo: ya no es tanto de que uno cometa físicamente el adulterio para poder pecar, sino que ahora el Señor viene y dice: sencillamente con el hecho de pensar, la Biblia dice, ya pecó. Así que ya no es tanto el acto físico, sino es el pensar en cometer el adulterio, ya pecó. Quiere decir que cuando vemos aquí esta parte interesante, lo que el Señor nos vino a enseñar, el valor de la moderación, y en esta parte, esta observación personal del dominio de los pensamientos, y como vuelvo y repito, que se expresan en el control de los impulsos, y hablamos de los deseos. Esto es templanza. De una manera, entender que el Señor vino para poder enseñarnos, de la manera que más adelante vamos a ver el texto. El Señor, cuando fue tentado, la Biblia dice que fue tentado en todo, mas la Biblia dice de que no se le halló pecado. Qué interesante, porque cuando al Señor lo estaban clavando, y que la Biblia dice que vio a sus verdugos
¿Y cuáles fueron las palabras del Señor cuando estaba viendo a aquellos que le estaban clavando las manos y los pies? ¿Qué les dijo el Señor? Que les caiga un rayo a estos tremendos, que los mate, como dijo el discípulo cuando los corrieron de tal lugar y donde no los aceptaron. Uno de los discípulos le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego a toda esta perversidad de gente? Y el Señor le dijo: no, tranquilos. El Señor, cuando lo estaban clavando, dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte que es interesante y hablamos de la templanza, hablemos de la virtud de la templanza, porque es interesante pensar que en el contexto de la ética moral hace referencia al equilibrio de una manera comportamiento humano, en el comportamiento humano, evitando extremos que podrían tener consecuencias. Cuando hablamos de la templanza, entendamos que es un ejercicio de la voluntad, y hablamos aquí de que modula lo que podemos hoy entenderlo como la prudencia. Y no solamente eso, sino que facilita también de una manera lo que para nosotros puede ser una moderación. Y no solamente eso, sino que esto viene a provocar una calma en la vida de cada uno de nosotros en medio, y aquí hablamos de algo interesante que nosotros debemos hoy de entender, en medio de una adversidad en la vida. Por eso que yo pregunté: ¿cuántos de aquí tienen problemas en la vida? Y yo pienso que todos tenemos problemas en la vida, hermanos. Ahora, la pregunta aquí sería: ¿cómo nosotros estamos enfrentando esa clase de problemas en la vida? ¿Cómo las enfrentamos? Yo me imagino, hermano, y pienso por un momento, y permítame por favor imaginarme, y quisiera pensar en usted en un momento, cómo usted enfrenta las situaciones. Piense usted y piense en mí, cómo yo enfrento las situaciones de la vida. Pensemos hoy cómo nosotros enfrentamos la situación de la vida. ¿Cuál es la forma o cómo nosotros las podemos sobrellevar en la vida? Porque yo pienso, hermano, que los problemas que vienen a la vida no son fáciles para muchos. Hay algunos que les viene más fuerte que otros, aunque tal vez de esa manera la miramos, pero casi lo que nosotros hoy podemos decir, que cada problema, hermano, que nos llega es difícil a la vida. No importa de qué tamaño sea, pero los problemas nos pueden ocasionar estabilidad en la vida. Y cuando nosotros vemos que los problemas nos pueden ocasionar estabilidad, como también nos pueden ocasionar inestabilidad en la vida. Y esto quiero decir que los problemas nos pueden madurar, como también nos pueden echar a perder. Y nos pueden cambiar. Y nos pueden cambiar el rumbo de la vida. Y nos pueden hacer pensar otras cosas que en realidad no lo son. Y nos pueden llevar, hermano, y quiero mencionar esto rápidamente, que esto es importante que lo mencionemos. A mucha gente los puede llevar al suicidio. A mí me quiso llevar al suicidio cuando era jovencito. Quiere decir que los problemas de la vida, si no se saben solucionar de la manera correcta, pueden ocasionar muerte en la vida de la gente. ¿Alguien está aquí en esta hora? Entonces, cuando nosotros entendemos que de una manera facilita aquí de una forma la moderación, también permite la calma en medio de la tormenta. Esto facilita la toma de decisiones correctas, no por impulso. Y aquí hablamos que tiene una relación muy cercana, y aquí hablamos con la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a situaciones de una manera permitiendo enfrentar los desafíos que vienen a la vida. Quiere decir que para nosotros el tener la templanza o practicar el fruto del Espíritu es algo que nos va a llevar cada día a poder enfrentar con calma los problemas de la vida. Difícilmente para nosotros sería el no tener esta estabilidad, esta virtud de lo que hablamos hoy para nosotros, que es la templanza.
Quiere decirte que aparte de ser un fruto, es una habilidad, es una virtud que hay en la vida de la gente, que existe en la vida de nosotros como seres humanos. El problema es de que esta virtud no está desarrollada en toda la gente, porque esta virtud de una manera se tiene que, ¿cómo podemos llamarle? Hoy tomemos el ejemplo de una semilla que necesitamos cultivarla. Necesitamos abrir un agujero en la tierra, tirar la semilla, dejar que germine y darle el cuidado para que pueda el día de mañana ser un árbol que pueda producir un fruto. Entonces, cuando hablamos de esta virtud, es como decir el amor. En nosotros puede haber amor, pero recuérdese que de una manera los griegos han definido el amor en tres facetas y lo han dividido en lo que es el philos, lo que es el ágape, y de esta manera ellos han definido el amor, y es muy correcto porque todos tenemos amor, pero muchas de las veces nuestro amor no es en realidad el amor como hoy como creyentes tenerlo a Dios, sino que el amor que nos hace a nosotros mover tiene que ir más allá de un amor natural, y ese es el amor de Dios, hermanos. Entonces, la virtud que puede existir en la vida del hombre, recuérdense que nosotros hemos nacido con talentos, con virtudes, con dones que Dios como seres humanos nos ha dado. Por ejemplo, la música. La música es un don de Dios que viene en el nacimiento del ser humano. Ese es un talento que Dios nos ha dado. Entonces, aquí el punto es cómo nosotros, en dónde lo vamos a desarrollar. Mucha gente lo está desarrollando y hablamos del talento de la música, grandes músicos, grandes compositores, pero lastimosamente no lo han dedicado o no lo están dedicando a Dios. Pero dentro de lo que es la obra de Dios también hay grandes compositores, grandes cantores, grandes hombres y mujeres, y que ellos están dedicando su talento a Dios. Entonces, cuando hablamos de la virtud, de lo que es la templanza, no es que no exista esta virtud en el hombre, existe. El problema es que esta virtud no se ve muy comúnmente en la vida de la gente. Entonces, es interesante pensar en esta parte, porque cuando pensamos aquí en el contexto que hemos mencionado moral, hace referencia a lo que, hermanos, el equilibrio en el comportamiento humano. Por eso de que Gálatas nos ayuda a entender en el capítulo 5, donde hemos leído, y nos expone en el versículo 22, y dice, y habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y dice la Biblia, fe. En el versículo 23 dice también mansedumbre, templanza, y el versículo dice, terminando, contra tales cosas, dice, no hay ley. Es interesante pensar que estos dos versículos nos exponen el fruto del Espíritu, y como acabamos de leer, habla del amor, habla del gozo, habla de la paz, habla de la paciencia, habla de la benignidad, habla de la bondad, habla de fe, habla de mansedumbre, habla de templanza, como hemos leído en la versión Reina Valera 60. Notemos una interrelación de lo que aquí para nosotros puede significar la templanza con los otros frutos. Por ejemplo, el amor nos faculta o nos enseña o nos educa en esta parte con los otros frutos. Por ejemplo, el amor nos faculta con el dominio propio y nos puede facilitar la serenidad personal en la manera de reaccionar ante situaciones de angustia, de dolor, de quebranto o de cualquier índole. Quiere decir que cuando hablamos que la templanza se puede relacionar con el amor, es interesante pensar que la Biblia dice en 1 Corintios, y nos enseña esta parte de lo que es el amor, que la Biblia dice que el amor todo lo espera, el amor es sufrido, el amor es benigno,
Entonces, es entender que cuando hablamos de amor, estamos hablando de templanza en esta parte. Porque nadie que tiene amor, hermano, o que tenga templanza, se va a detener para hacer semejante atrocidad si no tiene, en este caso, este fruto que es importante. Quiere decir que este fruto es importante en la vida de nosotros como creyentes, y es la templanza. Por eso que es interesante pensar de lo que a nosotros nos enseña. Ahora, aquí no es sinónimo de lo que para nosotros puede ser dominio propio como habilidad o un atributo personal. Más bien, es una prudencia inspirada y sometida en lo que viene siendo, y hablamos del Espíritu de Dios. Por eso que la Biblia nos habla en Filipenses capítulo 4 versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo. Esto se cultiva, se desarrolla a través de la íntima, y hablamos aquí de una manera relación. Porque usted se preguntará, ¿cómo yo puedo tener esa templanza? Porque recordemos que la Biblia dice que viene del Espíritu. Pero ¿cómo es que yo puedo desarrollar ese fruto del Espíritu? Porque en este punto que estamos considerando, es que solamente alguien lo puede dar, y es el Espíritu de Dios. Pero la pregunta aquí sería: ¿cómo yo puedo hacer que ese fruto pueda resurgir en mi vida? ¿Cómo es que yo puedo hacer que ese fruto pueda estar en mi vida? Dos cosas bien importantes. Número uno es a través de la búsqueda, a través de la palabra de Dios. Otro punto importante es la oración. Dos cosas, dos factores bien importantes para que este fruto se desarrolle en la vida del creyente, y es a través de la palabra del Señor y a través de la oración. ¿Por qué es que tengo que decir esto, hermanos? ¿Por qué es que tengo que hablar de ABC? ¿Por qué tengo que mencionar esto? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que todavía no lo llega a entender, a pesar de que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años dentro de la iglesia. Todavía hay gente que no practican constantemente la lectura diaria de la palabra de Dios, ni mucho menos la oración. Entonces, cuando una persona no practica diariamente y no tiene una devoción con Dios, definitivamente, hermano, será que se revela la virtud humanamente, pero tiene un final. Pero cuando se revela el fruto del Espíritu, ya no es la parte de la carne, porque no hay ley que lo pueda detener, porque es el Espíritu en la vida de la persona que tiene el control y el gobierno, no solamente de la vista, de la boca, sino del pensamiento y de sus acciones en la vida. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu, entonces es una persona que tendrá, en este caso estamos hablando de un fruto, y es la templanza. Tendrá el control. No es el dominio propio, sino que es un fruto del Espíritu. Entonces es interesante pensar que nosotros, hermanos, necesitamos tener una relación con Dios para que este fruto salga a relucir en la vida de nosotros a través del Espíritu de Dios. El problema es de que como no todos tenemos una relación con Dios constantemente, y que de una manera, tal vez por algún poco de temor que tengamos en el conocer a Dios del cielo, podamos nosotros detenernos en algún momento de la circunstancia, sencillamente porque tal vez dormí bien, comí bien la noche pasada, todo estuvo bien, tranquilo, el día estuvo rico. Hermano, ayer estuvo rico el día para trabajar. Y probablemente el esposo llegó contento, y la esposa pues se sintió contenta también, ¿verdad? Y dijo: wow, estuvo rico el día de hoy, trabajé a gusto, sin ningún problema. Y la esposa dijo: wow, qué rico, qué bueno, vamos a comer, vamos a sentarnos. Y fue un día tal vez bonito, una tarde, una noche, tal vez donde la hermana no tuvo dolores de cabeza, donde el esposo se durmió tranquilamente sin problemas de dolores de huesos, de riumas, ni nada de aquello.
Y hoy en la mañana probablemente se levantó bien temprano, se estiró, tomó el café y dijo: wow, qué rico día, qué hermoso día. Y algunos dijeron: bueno, vamos a ir a la casa de Dios. Otros dijeron: no, vámonos allá al mall, vámonos a pulguear por allá, dijeron algunos, ¿verdad? Entonces mucha gente hoy, vamos a decirlo de esta manera, se levantó con el pie derecho. Pero tal vez al finalizar tal vez no el día, en la tarde, o tal vez el día de mañana, alguna circunstancia probablemente se pueda atravesar en la vida de nosotros, porque son cosas inesperadas pues que nos pueden llegar a la vida. Nos puede llegar una enfermedad, una mala noticia, qué sé yo, cosas que no esperamos que pueden llegar. Puede atravesarse alguien en nuestro camino y nos puede gritar y nos puede decir barbaridad de cosas, nos puede decir feo, nos puede decir todo, y tal vez todo lo aguantemos, pero que no nos digan gordos. Feo se lo aguantamos, pero gordo no. Y nos pueden decir un montón de cosas y que nos puedan llamar a nosotros, hermanos. Tantos nombres que nos tienen a nosotros los hispanos. Y tal vez nosotros digamos: bueno, no hay problema en esa parte, ¿verdad? Y que podamos aguantar, porque hay un temor de Dios. Hoy fui a la iglesia y pues, ¿verdad? Tranquilo. Pero algunos no. Hay algunos que de una manera en el momento quieren arreglar las situaciones. Hay gente que en el momento quieren poner a prueba, ¿verdad? A ver si la pistola que tiene trabaja, porque no la ha usado. Hay algunos que dicen: que me haya agarrado allá o que me haya agarrado aquí, pero de todos modos sale aquella mala intención. O porque tal vez dice: voy con mis hijos y no quiero que ellos vean la actitud que yo pueda tomar solo. De cualquier forma, nosotros podemos llegar en un momento, hermano, a romper cualquier ley, hilo que esté enfrente de nosotros, sencillamente porque alguien nos haya dicho algo. Entonces no está la templanza en esa parte, porque la templanza, aparte de ser una virtud, es un fruto del Espíritu que nos ayuda a refrenar nuestras acciones. Y disculpe que tome este ejemplo, no me vaya a malinterpretar, es un ejemplo. Voy a hablar de mí, voy a hablar de lo que yo tengo. Yo tengo allá, tenemos 2 perros que muchos de ustedes ya los conocen. Uno es más educado que el otro, tal vez porque no se le dio el tiempo, X cosa. Pero existen entrenadores. Hay entrenadores que educan a los perros y los entrenan bien. Tenemos 2 perros que uno huele a la presa y se queda tranquilo, sabe que es amigable, pero hay otro que no, que le ladra a quien sea. Al hermano Roldán ya lo trae de un hilo. Le da vueltas y le ladra hasta que se cansa de ladrarle y ya se va. Pero cuando se descuida, le va y le quita la herramienta. Entonces, en lo personal, a mí como dueño del animal me da pena. Me da pena, porque se puede mostrar que no le di educación al animal. Y eso es algo penoso, porque de una manera, si nosotros tenemos animales, hay que enseñarles, pues. ¿Me explico? Hay que enseñarles. Entonces, cuando nosotros lo traemos a nuestra vida, es entender de que como seres humanos muchas de las veces hay personas que perdemos el control en muchas actitudes y acciones de la vida. Perdemos el control mental, perdemos el control de nuestra boca, perdemos el control de nuestros ojos, perdemos el control de nuestros oídos. Bueno, perdemos el control de todo. Nuestros impulsos no podemos controlar, no podemos refrenar aquello. Como si muchas de las veces nos hiciera falta un freno, hermano, como si necesitamos un bozal nosotros, hermano, para poder detenernos, porque es fuerte. Quiero que le diga una cosa. Fíjese que el ser humano tiene tantas cosas que nosotros mismos, que somos humanos, las desconocemos. Desconocemos nuestras reacciones
en situaciones tan difíciles de la vida. Tal vez usted dirá que yo me desconozco, y es que en realidad, hermano, conocernos es difícil, conocernos pues. Llegar a un punto de querer detenernos en una situación tan difícil, hermano, cualquiera podemos cometer grandes errores. Yo me incluyo ahí, yo me incluyo. Porque si alguien puede llegar a ofender a mi familia, hermano, yo tengo que sacar las manos. Y hablo esto para que usted no me malinterprete, porque ya estoy viendo cara de muchos aquí. Yo tengo que meter las manos. Yo tengo que dar, si es posible, mi vida para defender a mi familia. No me malinterpreten esa parte, porque no quiero pensar o que usted piense todo lo contrario. No, nosotros estamos para defender nuestra familia. Pero hay un punto importante que se nos va por alto, y ese es el punto que yo quiero analizar con usted. Y es que cuando existe el Espíritu de Dios en la vida de nosotros, es todo lo contrario. Cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestro pensamiento, gobierna nuestro cuerpo, gobierna nuestras acciones, entonces nuestras acciones serán diferentes. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasará con lo otro? Usted tenga en cuenta que si Dios va y ha prometido estar con usted, y si Dios ha prometido guardarlo y cuidarlo, Dios va a cumplir su palabra siempre y cuando nuestra relación con Dios sea correcta, pues. Entonces tenemos que analizar, tenemos que entender que la carne y el espíritu son dos cosas diferentes, hermanos. Si usted todavía no ha experimentado la templanza del Espíritu de Dios, hoy le invitamos para que usted experimente la templanza del Espíritu de Dios. Ahora, pero con el hecho que hoy usted esté escuchando este mensaje o pueda escuchar miles más, eso no quiere decir que usted vaya a tener templanza. Porque esto no es del que yo sepa, esto no es de lo que yo haga. Por ejemplo, salimos hoy, el día de mañana se nos cruza una situación y perdemos la cordura, perdemos la templanza, perdemos todo, perdemos el temor y decimos, ¿qué pasó aquí? Si ayer escuché el mensaje que el pastor dijo. Es que no es que usted haya escuchado un mensaje y vaya a cambiar. El mensaje no lo va a cambiar a usted. El que lo va a cambiar es Cristo, cuando le damos la oportunidad. Ahora, tenemos esta parte porque yo puse un ejemplo de siembra, la semilla. Hay mucha gente que aquí está empezando y está sembrando, está cultivando, está trabajando su tierra, porque recuérdense que la Biblia nos enseña que hay diferentes clases de tierras. La Biblia dice que la semilla cayó frente en el camino, otras cayó en espinos, y otra dice la Biblia que cayó en buena tierra. Hay gente que están trabajando todavía en su tierra. Hay personas que ellos quieren ver resultados rápido en su vida, y eso no es así. Hay gente que, como no ven buenos resultados, pierden la paciencia, la fe en Dios, y toman otras actitudes y se van y dicen, no, esto no es lo mío. Entonces entendamos esta parte, que al momento que usted salga de aquí, o el día de mañana, o pasado, o qué será, en cualquier momento de la vida, que venga una situación y usted pierda la templanza, no es que usted va a tener templanza por escuchar este mensaje. La templanza se consigue a través de una relación con Dios. Aquí hay personas que han comenzado una relación con Dios. Hay personas que ya tienen 1 año, hay personas que tienen 2 años, hay personas que tienen 3 años, 4 años, 5 años, 15 años, 20 años. ¿Cuántos años usted tenga dentro del camino de Dios? Pero eso no quiere decir que su templanza tiene esa calidad de años. No, probablemente los que tengan aquí muchos años dentro del evangelio tal vez tengan el problema de templanza en su vida. Porque no son los años, es una relación con Dios.
la que viene a provocar que el Espíritu de Dios fluya en la vida de nosotros, hermanos. Hermano, aquí se puede cantar todos los cantos que puedan existir. Aquí se puede cantar horas. Aquí se puede cantar de los mejores cantos que puedan, hermano, cantarse dentro de las iglesias. Aquí podemos nosotros hacer un espectáculo grande que no se puede hacer humanamente. Pero eso no va a decir que en el momento que usted está en la emoción, porque hay mucha gente que se mueve en la emoción y no en el espíritu. Eso no quiere decir que le va a dar a usted una estabilidad en el momento difícil de la vida que usted pueda enfrentar. Eso no quiere decir que eso a usted le va a traer de una manera la estabilidad en la vida para poder resistir cualquier situación en la vida. Al contrario, eso lo puede desestabilizar y lo puede enviar al otro lado de la vida, porque en el momento que venga la prueba, usted diga: bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Que dijo esto, que dijo lo otro. Si ayer se movió Dios en la iglesia se movió, pero no estuvo movido en la vida de la gente. Porque no todos tienen el mismo nivel espiritual dentro de las iglesias. Y hablamos de aquí. No todos tenemos el mismo nivel espiritual en la vida. No todos tenemos una misma relación con Dios. No todos mantienen una oración firme todos los días. No todos tienen una lectura y una devoción con la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. Hay gente que hoy está, pero no sabemos mañana, pasado, el próximo mes si va a llegar. Hoy vino porque en realidad sintió una grande necesidad de venir a la casa de Dios. Yo lo felicito porque este mensaje es para usted en este día. Entonces, esto no es de que yo sepa, esto no es de que yo tenga una iglesia, esto no es que yo tenga una membresía, no, esto es tener una relación con Dios. ¿Alguien entendió en esta hora? Esto es tener una relación con Dios. Entonces, entendamos esta parte interesante en esta preciosa mañana. Hoy a tarde, ya es tarde. La templanza y la inteligencia espiritual y emocional. La inteligencia espiritual tiene una íntima relación con la inteligencia emocional, que facilita la comprensión de los pensamientos y sentimientos personales y también los del prójimo. El apóstol Pablo nos enseña a entender este punto interesante y yo quiero leer con ustedes Colosenses capítulo 1. Déjenme buscarlo. A ver, ¿dónde está Colosenses? El versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Hasta el versículo 12. Dice el versículo 9 de Colosenses capítulo 1, 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Está leyendo conmigo? El versículo 10. El versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
El versículo 12 dice: con gozo andan dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Pero déjeme regresar y entender el verso, porque es interesante que entendamos el verso. El verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Y dice, de pedir que seas llenos de la voluntad en toda sabiduría, inteligencia. Y dice la Biblia, espiritual. ¿Cuál fue la razón o la causa de que el apóstol Pablo orara por los colosenses? Y es para que les diera, dice la Biblia aquí, conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, y la Biblia dice, e inteligencia espiritual. Ahora, es interesante pensar que cuando el apóstol Pablo usa esta parte de inteligencia espiritual, orando para que la voluntad de Dios sea Dios que les diera la sabiduría y la inteligencia, estamos entendiendo algo muy importante aquí. Y es que cuando usa la palabra espíritu, está usando la E minúscula y no está usando la E mayúscula como refiriéndose directamente a Dios, sino que se está refiriendo al espíritu del hombre o al hombre en sí. Y cuando aquí el apóstol Pablo está hablando a los colosenses para que tengan una inteligencia espiritual, es para entender que ellos puedan llegar a un nivel de madurez para poder entender las cosas, porque una cosa es sabiduría, pero otra cosa es inteligencia. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero la inteligencia es el fruto de la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento, pero el conocimiento te va a producir madurez en la vida. Cuando nosotros aprendemos de la vida, entonces vamos no a llegar a viejos, sino que vamos a llegar a viejos sabiendo. Hay gente que llegan a viejos, y con todo el respeto en esta hora, hay gente que llegan a viejos ignorantes en la vida. Y eso quiere decir que nunca se dejaron enseñar por la vida. Entonces el apóstol Pablo está recomendando, y es importante entender que la templanza y la inteligencia espiritual y emocional, y que hablamos de la inteligencia espiritual, tiene una íntima relación con la inteligencia emocional, que esto facilita la comprensión de los pensamientos y sentimientos personales y también los del prójimo. Es que cuando alguien tiene, hermano, madurez, cuando alguien conoce de la vida, no solamente va a saber comprender, sino que también va a poder enseñar a los demás. Que eso es en realidad lo que hoy necesitamos: poder enseñar a los demás. La Biblia dice, y hablando, refiriéndose a los ancianos, que ellos son los que tienen que enseñarles a los matrimonios jóvenes cómo llevar su matrimonio. Pero dígame usted, hoy en día, en el tiempo que vivimos, no es de alarmarse, porque no solamente se divorcian hoy en día las parejas jóvenes, también se divorcian las parejas viejas, hermano. Esto no es nuevo. Lo que vivimos en la actualidad son situaciones alarmantes. No me quiero meter en esta área del matrimonio, porque este será el próximo tema que yo hable con ustedes. Y vamos a entrar a un momento, a un río, donde vamos a estar hablando del matrimonio, que yo pienso que necesitamos hablar del matrimonio. Y estamos abriendo la brecha para poder entender lo que Dios nos va a ministrar en la vida matrimonial, porque necesitamos hablar del matrimonio. Amén, hermanos. Amén.
Entonces, entendamos esta parte que es interesante para nosotros. El principio de la obediencia a los mandamientos bíblicos es la condición para poder recibir aquí la bendición. Y de una manera, entendamos que de una manera acompañamiento, y le hablamos del respaldo de Dios en esta parte. La templanza aquí de una manera sostenida está en el poder que viene del Señor. Ahora, entendamos aquí que la facultad, de una manera con un autocontrol en la vida de nosotros, nos previene de una manera a excesos o de excesos. Nos mantiene serenos, nos mantiene humildes y hasta nos prepara para poder perdonar las ofensas. Oiga, qué importante es tener templanza en la vida. Qué importante es tener el conocimiento. Qué importante es poder saber cuáles son mis debilidades. Qué importante es poder yo conocerme. Qué importante es saber qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que a mí no me gusta. Yo quiero hablar quiero usar la palabra identidad. Porque alguien que no tiene identidad no sabe para dónde va, no sabe quién es. Cuando alguien le pregunta en el trabajo, le dicen: lléneme esta aplicación, lléneme este papel y por favor, ¿verdad?, demuéstreme quién es usted. Y rápidamente mostramos una identificación. Esa es nuestra identidad. Es nuestro nombre, nuestro lugar de residencia, donde vivimos, y nuestra fecha de nacimiento. Esa es nuestra identidad personal, humanamente hablando. Pero cuando hablamos de identidad en Dios, una identidad espiritual, necesitamos saber por qué estoy aquí, por qué Dios me ha llamado, por qué Dios me ama, o por qué Dios me ha enseñado su gracia y su misericordia. Cuando nosotros llegamos a entender el propósito y el plan de Dios a la vida personal, entonces hemos llegado a comprender nuestra identidad con Dios, en Dios. Porque no todo mundo, hermano, tiene identidad en la vida espiritual. Hay gente que dicen: yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, pero no saben pues cuál es el propósito de Dios a la vida de ellos. Yo le hago la pregunta hoy a usted: ¿cuál es el propósito de Dios a la vida suya? Cuando alguien tiene identidad, sabe por qué le vienen las pruebas, sabe por qué le vienen las luchas, sabe por qué está pasando esta circunstancia, sabe por qué esta enfermedad le ha llegado y sabe por qué la economía le ha afectado, porque dice: porque Dios me está moldeando para llevarme a un lugar de gloria. Estos momentos difíciles no se comparan con los padecimientos del Señor. Dios me sacará adelante, porque Dios ha prometido estar conmigo. Dios conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El que tiene identidad sabe pelear. El que tiene identidad sabe reclamar las promesas de Dios. Pero el que no tiene identidad se lo lleva al río, pues. El que no tiene identidad, cualquier cosa lo va a matar. Lo va a matar la economía, lo va a matar esto, lo va a matar todo, cualquier cosa lo va a tirar al piso. Entonces, entendamos esta parte, porque yo ya estoy terminando aquí. Y quiero leer con ustedes algunos pasajes de la Biblia. Vámonos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice la Biblia. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. Capítulo 4 de Mateo y el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y la Biblia dice: y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él, la Biblia dice, solo servirás. El diablo entonces, la Biblia dice que le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le sirvieron. Wow. Vámonos a lo que dice la Biblia, Primera de Corintios. Entendamos esta parte rápidamente. En el capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 24. Dice el versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el versículo 24. El versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, es interesante pensar lo que la Biblia dice, porque Génesis de la misma manera habla, el capítulo 39, no lo vamos a leer. José, de una manera que fue vendido como esclavo en Egipto, mostró de una manera el dominio sobre su vida, templanza, y de una manera también el autocontrol. Hablamos de Daniel y de sus amigos, de una manera también el ejemplo, que fueron expuestos en Babilonia a diferentes creencias y que tuvieron de una manera diferentes enseñanzas, pero su comportamiento fue el mismo. Cuando hablamos en el capítulo 4, del versículo 1 al 11, donde hemos leído, recuérdense que, hermano, el Señor fue tentado en el desierto y fue probado a través de la templanza, de lo que fue el compromiso con Dios. Su templanza fue probada. Sin embargo, vemos que el Señor se mantuvo firme en lo que Él vino a hacer. Ahora, hay una historia ahí muy adentro que no queremos tocarla, hermano. Sencillamente entender que el diablo, porque si usted leyó conmigo, recuérdese que el diablo dice que lo vino y lo tentó. Lo tentó. Y la Biblia dice que el Señor no le gritó, no le dijo: diablo, en el nombre de Jesús o en mi nombre te echo fuera. No le dijo eso, sino dialogó. Y no vemos una acción del Señor en la lectura que de una manera se haya puesto a gritarle, no, sino que lo confrontó con la palabra, pero con la templanza. Y eso es maravilloso. El apóstol Pablo da un ejemplo y habla de disciplina espiritual, y de una manera para poder calificar como siervo de Dios a todos aquellos que de una manera se han considerado siervos y siervas del Señor, que el apóstol Pablo dice: porque de todo se abstiene. Entonces es interesante pensar
hermano, de lo que hoy para nosotros, y estoy concluyendo, de lo que es la templanza, que de una manera es sostenida por el poder, hermano, que viene del Señor y nos faculta con una forma de autocontrol y que nos hace a nosotros accionar muchas de las formas sin nosotros pensar por qué lo estoy haciendo así. Sencillamente porque ya no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios que viene a gobernar no solamente mi vista, no solamente mi boca, sino también mi pensamiento, mi corazón y los impulsos de mi carne. Oiga, qué lindo es cuando dejamos que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas. Qué bonito es cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas. Porque ya no es como el mundo vive allá afuera, porque allá afuera se están mordiendo, se están comiendo, se están matando. Pero nosotros, Dios nos ha llamado a edificar la iglesia y amar al mundo y hablarles de que hay un Dios que puede cambiar y que puede transformar la sociedad, que puede transformar Colombia, que puede transformar todos aquellos que se dejen cambiar por el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. No vamos a poder ser diferentes si el Espíritu de Dios no controla nuestros impulsos. Necesitamos que el Espíritu de Dios controle nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de escuchar, nuestra forma de accionar. Porque hay gente que aunque se les hable en el Espíritu, ellos lo interpretan carnalmente. Porque no, el Espíritu de Dios está vigente 100%. No es que estoy diciendo que el Espíritu de Dios no está ahí. No, la Biblia dice desde que el primer día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo a través de su Espíritu nos selló para el día de ese día que llegará, y es el día del Señor. El Espíritu de Dios está entre nosotros y está en nosotros. Solo que muchas de las veces en muchos de nosotros no está activo. Y necesitamos que el Espíritu de Dios esté activo. Vuelvo y repito, la pregunta tal vez dirá: ¿y cómo puedo mantener al Espíritu de Dios activo? Cuando nosotros meditamos en su palabra y cuando oramos a Dios. Eso nos llevará a congregarnos. Eso nos llevará a apartarnos en ayuno. Eso nos llevará a apartarnos en vigilia. Eso nos apartará a tener hambre y sed de Dios cuando nos empeñamos en amar su palabra y hablar con Dios. Porque cuando yo leo la palabra del Señor, cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Y esto es un diálogo con Dios. Él me habla y yo hablo. Él me habla y yo hablo. Él me escucha y yo escucho. Ahí es cuando crecemos, ahí es cuando nos desarrollamos, ahí es cuando el Espíritu de Dios se levanta en la vida de nosotros y comenzamos entonces a caminar ya no en la carne, sino bajo el poder y la unción del Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu llevó al Señor al desierto y venía en el Espíritu también. Cuando alguien te quiera matar, pero estando tú siempre en la presencia y en el Espíritu de Dios, tú le vas a decir como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dispara, dale lo que quieras. Pero cuando alguien anda en la carne, dice que no traje mi pistola porque si no ahorita te meto unos plomazos a ti. Da gracias, y todavía dice: da gracias a Dios que no la traje. Ese es el hombre carnal. Esa es la mujer carnal, que allá en la casa le tira los platos al hombre y le da una buena y después viene a levantar las manos aquí como si nada ha pasado. Tenga cuidado. Que hay hombres que le dicen: da gracias a Dios que no estamos en México, porque si no te doy una buena. Hay alguien que se atrevió y dijo: te voy a llevar un rato a México y después te voy a traer, le dijo.
Porque el hombre carnal no piensa como piensa el Espíritu. Es que cuando alguien piensa en la carne, desagrada a Dios, pero cuando alguien piensa en el Espíritu, agrada a Dios. Porque las cosas del Espíritu no se piensan con la mente carnal. La Biblia dice: porque el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Solamente el espiritual puede entender las cosas espirituales. Alguien puede bendecir a Dios en esa hora. Qué difícil es predicarles a ustedes, hermanos. Tengo que hacerme entender para que usted pueda llevarse lo que Dios tiene para usted. Pero yo hoy siento en mi espíritu y en mi alma que Dios le ha hablado a más de uno aquí en esta hora. Mi consejo y mi recomendación es que si a usted Dios le ha hablado, haga omiso al llamado de Dios y dígale: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no lo voy a agarrar a la fuerza, ni lo voy a cambiar a la fuerza, porque no puedo. Número 2, a mí me duele la espalda y si lo cargo, ahí me quedo con usted. Ya la fuerza a mí ya no es la misma cuando tenía 20 años, 30 años, o cuando iba al gimnasio. No, ya esa fuerza ya no la tengo. Pero yo hoy puedo decirle que hay alguien más fuerte, y ese es Cristo, que Él sí lo puede cambiar a usted. Y ese Cristo que predicamos tiene poder para levantarlo y hacer como Dios quiere en la vida de usted. Pongámonos pues en la mano de Dios.